pues podríamos decir que simple y sencillamente estamos hablando desde la amonestación privada, pues hasta la inhabilitación por 20 años, ¿no? A eso podríamos resumir las sanciones. Desde luego están las sanciones económicas, ¿no? Que puede ser hasta 2 tantos del daño o perjuicio causado. Las leyes que nos hemos referido y que son materia de la conversación, pues en sí mismas imponen una serie de deberes a los servidores públicos e inclusive a los particulares. Esta serie de obligaciones son lo que en derecho disciplinario conocemos como los deberes del deber funcional, y que a final de cuentas el incumplimiento de las obligaciones trae como consecuencia la constitución de una infracción. La infracción per se no es precisamente una responsabilidad. Y esto es un tema bien interesante porque de ahí deriva el éxito, no sé quiénes estén en entes fiscalizadores o quienes estén en áreas de responsabilidades, pero lo importante para construir una responsabilidad es precisamente cumplir con toda la argumentación, desde luego todo el proceso probatorio, etcétera, pero lo importante es cumplir con toda la argumentación para llegar no solo a determinar el incumplimiento de la obligación que implicó una infracción, sino además que esta infracción constituyó un ilícito. El ilícito sustancial, ¿sí?, esta parte, es precisamente la vulneración de los valores constitucionales, ¿sí? Una infracción será responsable en la medida que atente contra los valores que la Constitución establece a cargo de los servidores públicos. ¿Cuáles son estas? Bueno, la legalidad, la lealtad, la honestidad, esos son los valores. Hoy con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si ustedes lo advierten, se agregan otra serie de valores, además de los valores constitucionales, los valores legales que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Luego entonces, si me explico, hay que tener muy presente que las infracciones, esto es, violar la ley por sí, si lo queremos decir de esa manera, no necesariamente, ¿sí?, será una responsabilidad, sino lo será en la medida que haya un ilícito sustancial, que haya una vulneración. Decía yo que las conductas graves, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no perdamos de vista que hay una identificación muy similar, ¿verdad?, valga la expresión, de los tipos penales. Uno de los, y perdón que lo diga, pero uno de los grandes defectos que tiene la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas es precisamente que se pretendió ser tan severos que cayó en el error de hacer tipos cerrados y muchos identificados al ámbito penal. Si ya estábamos en el orden penal, pues hubiera seguido la vía penal, mientras se hiciera con eficiencia y eficacia, pues no había materia para traerlos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas desde mi perspectiva. Pero bueno, pues sí ven del tema de la severidad, ¿no? Pero pues al final de cuentas la eficacia, pues estar en punto de vista pragmático, no era lo mismo antes cuando había un dictamen que había que mandárselo al Ministerio Público y no sabemos si le iba a entender, que generalmente no era así, ¿no? Entonces había que írselo a explicar, pero ahora ya no es igual. Ahora lo que hay que ir a sostener es mi dictamen ante un juez, ¿verdad?, en el que directamente me va a cuestionar incluso hasta mis propias calidades en un juicio adversarial. Entonces, bueno, ahí tenemos que ser muy hábiles, tenemos que conocer realmente la materia, cuidar nuestros procesos, porque todo nos puede ser cuestionado por nuestra contraparte. Recordaremos que el 7 de mayo de 2008 amanecimos con esta reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, que estaba destinada a incrementar la calidad del gasto público y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. En realidad, esta reforma constitucional es verdaderamente muy importante. En la exposición de motivos de esta reforma constitucional viene un par de detalles, algo que ya sabíamos,
nos dice la exposición de motivos, existe la percepción generalizada de que los resultados tangibles, lo que vemos como resultado de la acción gubernamental, está muy por debajo de los esfuerzos que hacen los contribuyentes y los ciudadanos para sufragar ese gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2008 nos dimos cuenta que lo que pagamos de impuestos no se reflejaba en la calidad y cantidad de los servicios que presta el Estado y que estábamos recibiendo. De igual manera, en esta reforma constitucional, lo que ya sabemos, se faculta al Congreso de la Unión para que emita leyes en materia de contabilidad gubernamental para pues armonizar sistemas contables públicos y homologue de las reglas para homologar la presentación de estados financieros, y nos señala también que la ley reglamentaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues va a tener todos estos principios generales de la armonización. La ASOFIS es la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamentales. ASOFIS congrega a las 32 entidades de fiscalización superior locales. Entonces, esta fue un medio para estandarizar, insisto, la forma como aplicábamos esta herramienta y cómo realizábamos la fiscalización. Este es el escenario y el esquema de cuáles son las guías de cumplimiento. Tenemos las de las entidades federativas y las de los municipios, y decíamos, municipios se distinguen los mayores de 25,000 habitantes, los que están entre 25,000 habitantes y más de 5,000 habitantes, y los menores de 5,000 habitantes. Y en las entidades federativas pues tenemos el Ejecutivo, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos y entidades paraestatales. En el caso de municipios también tenemos una guía para las paramunicipales. La obra pública en bienes de dominio público tiene que registrarse en cuentas de activo. El registro de la obra en proceso en bienes de dominio público tiene que estar registrada en activo, con las excepciones que nos marca la propia ley, que se refiere a ciertos bienes de la Ley General de Bienes Nacionales, que son, por ejemplo, los diques, los muelles, las escolleras, etc. Esto evidentemente no lo vamos a registrar.